Hace ya un buen tiempo que estamos mirando la obra del Espíritu Santo, mirando lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en nosotros, en el Espíritu Santo. Y la semana pasada comenzamos a hablar de los dones del Espíritu. Y vamos a estar unos domingos hablando de los dones. Dijimos que los dones o la actividad del Espíritu de dotar a los creyentes con habilidades es parte de la maravillosa obra del Espíritu Santo hacia su pueblo. Hablamos de los dones como capacidades que son dadas a cada uno de los hijos de Dios por el medio del Espíritu Santo que habita en ellos. Y que tienen como finalidad, dijimos la semana pasada, ayudarnos en el servicio unos a otros, servir a nuestros hermanos. Su objetivo es fortalecernos, bendecirnos unos a otros. Pero ¿cuántos son los dones del Espíritu Santo? ¿Todos tienen el mismo don? ¿Puedo elegir el que más me gusta, el que más me atrae? ¿Cómo saber qué don tengo que debo usar para bendecir a otros? Cantar, servir, orar, ayudar a otros, ¿son dones del Espíritu Santo? ¿O solo son dones aquellos que son para nuestros ojos milagrosos, como sanar enfermos, hablar en lenguas o el don de profecía? Muchas preguntas que sin duda a muchos de nosotros nos gustaría tener una respuesta. Y hoy comenzaremos a responder algunas de estas preguntas. Pero antes de mirar el pasaje nuevamente de 1 Corintios 12, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por lo maravilloso que es tu amor por nosotros, por lo maravilloso que es tu cuidado, tu provisión, tu fidelidad hacia nosotros, por la obra maravillosa y poderosa que se está realizando en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Y en particular te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esta parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es dotarnos. Ayúdanos, Señor, para que en esto también podamos darte la gloria. En Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada estuvimos mirando los primeros 3 versículos de este capítulo 12. Y donde vimos que Pablo establece la verdad fundamental de la validación del cristiano, diciendo que un cristiano no se reconoce por el tener algún tipo de don en particular, sino que la marca del verdadero cristiano es quien tiene al Espíritu Santo en su interior, y que por medio del Espíritu Santo puede ir a Cristo y reconocerle como su Señor. Ahora nos hablará de los dones en este mismo capítulo. ¿Y cuál es la función que ellos tienen dentro de la vida de la iglesia? Comienza Pablo explicándonos que los dones son muchos, son variados. Versículo 4 del capítulo 12 de 1 Corintios. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pablo le llama de maneras diversas a estos dones, maneras de servir, funciones, dones, regalos del Espíritu Santo. En el versículo 7 del mismo capítulo les llama manifestaciones. Son una muestra del Espíritu Santo operando en el creyente en medio de su iglesia. Versículo 7 del capítulo 12. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todos estos términos que son usados por Pablo no son sinónimos. Y esto que no sean sinónimos
y que Pablo los use nos está diciendo mucho. Mucho respecto a qué debemos entender por estos dones que el Espíritu da a la iglesia. Existe la idea de que los dones solo tienen que ver con cosas sobrenaturales, que solo entran en esta categoría de dones del Espíritu Santo aquellas características que son fuera de lo normal, cualidades o talentos que llamaríamos naturales. Hay muchas personas que consideran que no son dones del Espíritu Santo. Y a esto le podemos sumar el hecho de que resulta muy atractivo estos dones que nos parecen milagrosos y que nos gustaría mucho más tener. Pero ¿qué es el don? ¿Qué es un don del Espíritu Santo? Como les decía, Pablo usa varios términos: manifestación, función, don, también servicio. En este mismo pasaje que escuchamos hoy día, se nos dan algunos ejemplos de estos dones. Versículo 8 en adelante. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritu, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Al mirar esta lista podríamos creer que los dones siempre tienen que ver con aquellas cosas que llamaríamos sobrenaturales o milagrosas. Pero cuando uno empieza a mirar el Nuevo Testamento y busca cuando habla de los dones, descubrimos que hay varias listas de dones en el Nuevo Testamento. Algunas han sido escritas por el mismo Pablo. Encontramos también en los escritos de Pedro lista de dones. En este mismo capítulo 12, encontramos más dones descritos por Pablo. En el versículo 28 del capítulo 12 dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan diversas lenguas. En este versículo 28 encontramos más dones: maestros, administradores, los que ayudan a otros. Estos dones no nos parecen tan fuera de lo común o tan sobrenaturales. En las otras listas que vemos en el Nuevo Testamento encontramos más descripción de dones. Y se nos habla de servicio, de pastores, el don de exhortación, el don de dar, incluso el don de dirigir. Y al comparar las listas que encontramos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de dos verdades muy importantes que debemos destacar. La primera es que nos damos cuenta de que estas listas son solo muestras de los dones que Dios da a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Que no son todos los dones que Él quiere dar o da a la iglesia. Lo que nos dice continuamente es que son muchos los dones, son variados los dones, pero que no se agotan en estas listas. Cuando uno las compara, se da cuenta que todos no son lo mismo, no tienen el mismo listado de dones. Hay muchos mencionados allí, pero también se nos da a entender que hay muchos más, muchos otros que el Espíritu Santo da a los creyentes, a los miembros de la iglesia, para capacitarlos. Lo que encontramos, por lo tanto, en el Nuevo Testamento son solo muestras de los dones que Él quiere dar. La segunda verdad que encontramos al comparar estas listas es que no todos los dones son lo que llamaríamos dones milagrosos. Algunos son bastante comunes, incluso poco llamativos,
como el don de administrar. Incluso en esta misma carta, en Primera de Corintios, en el capítulo 7, Pablo habla de que hay de parte del Espíritu Santo el don para estar casado y el don para permanecer soltero. Capítulo 7, versículo 7 de Primera de Corintios, en realidad preferiría que todos fueran como yo, dice Pablo, soltero. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel posee otro. Una pregunta que normalmente surge cuando empezamos a hablar de los dones es, ¿las capacidades naturales son dones del Espíritu? Aquellas que yo desarrollo, aquellas que yo fomento, aquellas que yo entreno, ¿son dones del Espíritu? Como por ejemplo cantar, tocar algún instrumento, o manejar los dineros de la iglesia, o manejar varios idiomas, o este mismo don de administrar. ¿Son dones del Espíritu? En el capítulo 4 de Primera de Corintios, Pablo dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de Dios. Dios nos trae a este mundo y nos da el don de la vida. Y todo lo bueno viene de Él. Aún las capacidades, aún los talentos, aún las habilidades que llamaríamos naturales, debemos reconocer que vienen de Él. Vivimos en un tiempo en que lo espectacular pareciera ser más importante, definitivamente es más llamativo. Los dones, dirán algunos, deben ser milagrosos. Por lo que tocar guitarra no lo llamaría un don, no un don del Espíritu Santo. Pero creo que la Biblia no comparte esa idea. Los dones en la Biblia son variados y no se agotan en los que son mencionados en estas listas del Nuevo Testamento. No son todos los dones que Dios quiere dar, y no todos los dones que Dios quiere dar son lo que diríamos milagrosos. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo saber si algo es un don o no? ¿Qué pasa con los músicos no cristianos? ¿Su música, su habilidad de tocar o componer música es un don? En un sentido podríamos decir que sí, que es algo que viene de Dios, que es una cualidad que Dios le dio a esa persona. Pero claramente no entra en la categoría de lo que Pablo está llamando aquí dones del Espíritu Santo. Quizás para saber si algo es un don o no, en esta categoría de dones del Espíritu Santo que Pablo está usando aquí en 1 Corintios 12, debemos entender y conocer cuál es el propósito por el cual Dios dota a los creyentes con un don u otro. Versículo 7, nuevamente, del capítulo 12 de 1 Corintios. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para el bien de los demás. El propósito es el bien de los demás, de los miembros de la iglesia. Pablo le da esta categoría de don del Espíritu Santo a aquellos dones, aquellas cualidades, aquellas capacidades otorgadas por Dios por medio del Espíritu Santo que tienen como objetivo servir a los hermanos, edificar a los hermanos. Están allí para animar a otros, para fortalecer a aquellos con los que comparto la vida cristiana en comunión. Por eso es que no cualquier cualidad,
cualquier talento que una persona tenga, entra en esta definición de don del Espíritu Santo. Serán las cualidades o talentos que son usados para edificar a otros, para animar a otros, reconociendo que vienen de Dios. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, les dice por qué Dios les ha dado dones. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la cual Dios dota a la iglesia. Por eso no podemos llamar a cualquier cualidad o capacidad o talento que alguien tenga un don del Espíritu Santo en los términos que estamos mirando en 1 Corintios 12. Solo aquellos que cumplen con el propósito de edificar, de bendecir, de animar, de servir a los hermanos entran en esta capacidad, en esta definición. Ahora, esto podría ayudarnos a responder a la siguiente pregunta: ¿qué don tengo yo? ¿Cuál es el don que el Espíritu Santo me ha dado? Muchos se han estresado harto en tratar de definir o darle un nombre al don que Dios le ha dado. Incluso han tratado de que este don calce con aquellos que son mencionados en el Nuevo Testamento. Pero quizás más que definir o darle un nombre a él o los dones que tienes, creo que debemos pensar más bien en: ¿hay algún hermano a mi alrededor cuya fe está en peligro o cuya fe está débil? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer para ayudar a este hermano? Que me doy cuenta, este hermano o hermana, que me doy cuenta que su fe está debilitada. Y luego de orar, de pensar, haz lo que te parezca más útil para poder ayudarle, para poder fortalecerle, para poder animarle. Y al hacerlo, puede que hayas descubierto cuál es el don que Dios te ha dado. Si viste a alguien que está cometiendo una locura, algo que definitivamente va a perjudicar su vida y su relación con Dios, y vas y le adviertes: no cometas esa locura, y ese hermano o esa hermana se arrepiente de seguir adelante con esa locura, tal vez tengas el don de advertir a otros de cometer locuras. O quizás acompañas a alguien en medio de una situación difícil o de gran dolor. Y estás junto a esa persona, a ese hermano, hermana, ayudándole a soportar eso. Podría ser que tu don sea el don de la empatía. O quizás ves que alguien está solo o sola y decides llevarlo a tu casa y lo llevas y le atiendes y le sirves y le muestras amor y cariño. Quizás tu don es el don de la hospitalidad. Creo que no debemos obsesionarnos tanto por saber cómo nombrar el don o los dones que Dios nos ha dado. Lo importante es preguntarnos: ¿cómo puedo fortalecer a mi hermano, a mi hermana en esta situación? Dios lo ha puesto a mi lado y me ha dado la capacidad de ver su necesidad. Y sin duda también me ha dado la capacidad de poder ayudarle, animarle, bendecirle. Debo reconocer que esa es mi responsabilidad, el usar lo que Dios me ha dado para bendecirle, para fortalecerle, para que siga perseverando en la fe en Jesús. Los dones son capacidades dadas por el Espíritu Santo con esta finalidad: ayudar a otros, fortalecer a los hermanos. Son cosas, cualidades
talentos que debemos usar por amor a otros, a aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado en este caminar cristiano. Por último, puede que alguno considere que no tiene ningún don espiritual. Me he topado con personas con las que he hablado y me dicen, yo no tengo ningún don. Bueno, si tú eres de esas personas, quiero decirte que la Biblia dice que estás totalmente equivocado o equivocada. Porque todos los hijos de Dios, todos los creyentes tenemos dones de parte de Dios. Dios en su generosidad nos ha dado a todos dones para poder servir a otros. De tal manera que seamos dependientes unos de otros en amor. Nuevamente, versículo 7. A cada uno, nota bien, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno. A cada miembro del pueblo de Dios. Si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú has nacido de nuevo, si tú hoy día eres un hijo o una hija de Dios, si el Espíritu Santo está habitando en ti y te lleva a llamar a Jesús tu Señor, quiero decirte que la Biblia dice que tú tienes de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo que mora en ti, don o dones para servir a otros. Por eso nuevamente la pregunta que debemos hacernos no es si tengo un don o no. La pregunta que debemos hacernos es si estoy usando lo que Dios me ha dado para cumplir la voluntad de Él. Pues el Espíritu Santo de manera soberana y sabiamente ha repartido dones a la iglesia. Versículo 11 del capítulo 12. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo ha determinado darle a cada miembro de San Pedro dones. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones. Los dones que San Pedro necesita para poder cumplir con la voluntad que Dios tiene para esta iglesia, para que podamos cumplir con la misión que tenemos. No hay ningún don que necesitemos para hacer nuestra tarea, la tarea que Dios ha determinado según su voluntad que hagamos. No hay ningún don que necesitemos que no esté hoy día en medio nuestro. Por eso es que nadie en San Pedro sobra. Todos los dones han sido otorgados. Tú y yo tenemos de parte de Dios dones para cumplir con nuestra tarea. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu función en San Pedro? ¿Qué es lo que tienes de parte de Dios que debes usar para bendecir a otros? Quizás una pregunta aún más importante. ¿Cuán preocupado estás de usar lo que Dios te dio para animar a otros? Debemos entender, y quiero dar énfasis a esto. Tienes algo que ha sido dado por el Espíritu Santo en tu vida que es importantísimo para fortalecer a otros, para animar a otros, para ayudarles a perseverar en su relación con Dios. Es algo que Dios te ha dado y que debes usarlo. Quizás te gustaría tener este o aquel don, pero el Espíritu es quien decide cuál es el don que debes tener. Puedes que tus motivaciones sean correctas y que desees un don para servir a otros. Y no hay nada de malo pedirle al Espíritu Santo que te otorgue aquel don para que puedas servir en la necesidad que estás viendo en otros.
pero es Él el que determina qué es lo que tú debes tener, qué es lo que yo debo tener para poder animar y bendecir a otros. Por lo que podemos confiar en Él, en su sabiduría. Él sabe mejor que tú y yo lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Y es por eso que nos dotó, a ti y a mí, de diferente manera, para poder ayudarnos mutuamente. Dentro de todas las maravillosas obras que el Espíritu Santo hace en nosotros, la Biblia nos dice que nos da dones, cualidades, manifestaciones, que provee para ayudarnos unos a otros. Estos dones son tan variados como la multiforme gracia de Dios lo determina. Pedro, hablando también de los dones en el capítulo 4 de 1 de Pedro, verso 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Puede que no te parezca muy espectacular el don que tienes, pero eso no es lo importante. Lo importante es si es útil para animar, para fortalecer la fe de los hermanos. Nadie sobra. Todos tenemos una tarea y es la de usar aquello que Dios nos ha dado para cuidar a otros. De manera que demos la gloria a Dios, sirviéndonos unos a otros. Los dones son manifestaciones del Espíritu Santo obrando en medio de su iglesia para mostrarse, para mostrar su poder. Al mostrar interés en otros, fortaleciéndoles, animándoles, estamos mostrando el poder del Espíritu Santo obrando en su iglesia. Un poder que es capaz de sacarnos de nuestro egoísmo y llevarnos a servir a otros. Vamos a seguir hablando de esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Esta obra que es tan contracultural, en medio de una sociedad y en un tiempo en que estamos tan ensimismados, en que nos volvemos cada vez más egoístas, en que nos volvemos cada vez más distantes de otros. La obra del Espíritu Santo quiere ir en contra de la corriente y llevarnos a servir a otros, a preocuparnos por otros, a buscar participar en la vida de otros, animándonos unos a otros. Vamos a seguir hablando más de esto el siguiente domingo. Quizás hoy día estás medio decepcionado porque no di grandes definiciones de dones. Quizás vas a tener que seguir esperando los siguientes domingos. Pero por ahora es importante que tengamos presente estas verdades. Los dones son muchos, muchos más de los que el Nuevo Testamento nos menciona. Los dones son cualidades, talentos dados por Dios para servir a otros. Los dones no necesariamente son todos milagrosos. A veces no son tan milagrosos, pero son muy útiles para poder ayudar a otros. Todos y cada uno tenemos dones de parte de Dios. Por lo tanto, no puedes creer ni pensar que tú no eres útil en la vida de la iglesia de San Pedro. Y la pregunta será entonces, ¿qué estoy haciendo para usar aquello que Dios me ha dado para la finalidad para la cual me la dio? Bendecir, cuidar, animar a otros a seguir adelante. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la maravillosa obra del Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias, Señor, por todos los dones que nos das. Y te rogamos que nos ayudes a usarlos sabiamente, a usarlos para tu gloria, a usarlos para bendecir a tu pueblo, a usarlos para aquello que tú nos los diste. Y ayúdanos a seguir pensando y reflexionando en lo importante que es saber
que yo tengo algo que otros necesitan y que otros tienen algo que yo necesito, de manera que podamos vivir en esta total interdependencia en amor unos con otros, como tú esperas que tu iglesia viva, que tu pueblo viva. En Jesús te lo pedimos. Amén.